Muy buenos días, doctor Federico. ¿Nos pudiera compartir su presentación, por favor? Listo, listo. ¿Pongo mostrar mi pantalla? Por favor. Ok. Listo. Esta ventanita puede cerrarla, ya no la vamos a utilizar. ¿Está? Ok, la voy a hacer chiquita. ¿El launcher que dice? ¿La apago? Sí, esta, Pues, esta no la vamos a utilizar, doctor. lo voy a poner chiquita mejor. No me que se necesita abrir. Ok, ahí ya estamos viendo sus diapositivas. ¿Puede Excelente. reproducirlas, por favor? Sí. Listo. Si quiere regresamos, damos skip y regresamos a la primera. Ok, listo. Este. Ahora le voy a enviar la solicitud de la cámara web. Ok. Listo. Ya tenemos imagen. Necesitamos poner algo más ad hoc. La verdad. Ay, es que ya no sé qué quieres que veamos. La fuente del consultorio. Voy a poner aquí una fuente que tengo. Ok, ahí se ve bien, doctor. Sí, aquí se ve bien, ¿verdad? Ok. Ok. Perfecto, doctor. Ay, Se ve todo muy bien. gracias. ¿El panel ya no le estorba para sus diapositivas, doctor? ¿El qué? El panel, el de la flechita blanca. No, ya no. Ya no le Ya estorba. dice. Perfecto, doctor. Pues si le parece, damos inicio con su conferencia. Lo voy a presentar. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con un nuevo programa de ICD TV, gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Es un gusto para mí presentarles al doctor Federico Pérez Díez. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Dejo a los idontonautas con usted. Muchísimas gracias, Diana, y muy bienvenidos a esta conferencia. Espero que puedan disfrutarla y que podamos aprender todos juntos. Muy bien, pues vamos a empezar entonces con la primera diapositiva. Lo que pasa es que no me veo completamente, no veo mis diapositivas. ¿Qué tengo que hacer? Me cierro yo solito, perdonen ustedes Sí, mis... sí, doctor. Ok, mil disculpas, listo. Ok, vamos a empezar entonces con lo que es la plática. Directamente. En realidad vamos a hablar acerca de estética total y segura, cómo lograr restauraciones duraderas a largo plazo, pero también básicamente lo que es la evolución de los sistemas adhesivos. Esto ha sido para nosotros algo muy importante durante el paso del tiempo, el poder encontrar que cada vez tenemos mejores y más seguros adhesivos. Lo más importante es recordar lo que es adhesión. Adhesión en odontología ha sido lo más importante en lo que se refiere a mantener la integridad de las restauraciones a largo plazo, el poder evitar tener problemas de sensibilidad y finalmente pues el poder lograr que tengamos nosotros éxito a nivel restaurativo. Ahora, estos son mecanismos y sistemas de alguna manera en donde tenemos que ver lo que es una atracción entre las sustancias de diferente naturaleza química. El adherendo, el diente, ¿sí? El sustrato inicial puede ser un metal al que le vamos a adherir, algún tipo de material en donde tenemos que nosotros cementar, por ejemplo, sobre un implante. ¿Sí? Esto va a ser el sustrato inicial, es el adherente. Posteriormente viene lo que es el adhesivo. El adhesivo es el pegamento que nosotros vamos a utilizar, que es finalmente pues la resina, puede ser el cemento hasta un fosfato de zinc y cualquier otro tipo de material que va a adherir. Y ya, al final tendremos lo que vamos a estar pegando, lo que sería un material dental, una corona, una resina, una corona de metal, una corona de porcelana, una carilla. Esto básicamente buscando lo que es la atracción molecular entre las sustancias de distinta naturaleza química. Nuestros objetivos, y les quisiera hacer un paréntesis rápidamente, inicialmente vamos a tener un poquito de teoría.
Y después de esto vamos a pasar a situaciones prácticas, porque cuando estamos en una plática y estamos de repente viendo pura teoría, dice, bueno, ya, pues es que mejor rápidamente voy por un cafecito en lo que están pasando esto. Pero es bien importante, porque de estas bases, vamos nosotros a tener lo que es el léxico y finalmente la comprensión de nuestros materiales. Estamos buscando con nuestros adhesivos un buen sellado. El no permitir espacios, que no haya esta contracción polimérica, que no haya esta filtración, que no haya pigmentaciones que muchas veces observamos a nivel de los márgenes y pues caries que puede llegar a ser fatal en lo que se refiere al éxito de la restauración. Otra situación es la retención de la restauración. Al haber adhesión interfacial, puede haber muchísima mayor adhesión y puede haber mayor retención al mismo tiempo, ya que se van a formar microretenciones que van a permitir que tengamos una excelente adhesión. El siguiente objetivo es la reducción de estrés de la interfase diente-restauración, el que no existan zonas que en cualquier momento puedan llegar a separarse o que en su momento puedan llegar a causar sensibilidad al ver algún tipo de estrés acumulado dentro de las interfaces entre los dientes y sus restauraciones. Refuerzo biomecánico de la estructura dental. Esto también tiene una gran importancia, el hacer que tengamos un material que le dé refuerzo, por ejemplo, un poste, una corona, se puede hacer una monoestructura en donde tengamos nosotros mucha mayor resistencia a nivel biológico y mecánico. Y las ventajas biológicas. Estas son preservación de tejidos, poder hacer una restauración de invasión mínima. Recuerden ustedes que en muchas ocasiones tuvimos nosotros pues, la necesidad de destruir una gran cantidad de estructura para poder colocar nuestras restauraciones. En la actualidad, con un grabado sencillo, con un adhesivo sencillo, podemos evitar destruir tejidos de una manera innecesaria. Sellamos túbulos dentinarios, damos una salud pulpar y tenemos un éxito funcional a largo plazo. Todo esto está dentro del libro de Terry Douglas, que es Restaurar con resinas fluidas, que está publicado por Quintesencia en el 2017. ¿Cómo inició todo esto? Estamos hablando de los años 50, en donde Bonocor y colaboradores hicieron un método para poder grabar el esmalte. La historia es extraordinaria. Todo esto viene de alguna manera muy relacionado con un doctor que se llama Basil J. Beebe, que era el director de la Universidad de Harvard. Michael Bonocor era un químico que trabajaba en la misma escuela. Y posteriormente el doctor Beebe le dijo, ¿por qué no estudias odontología ya que sabes tanto de química? Y podemos de esta manera hacer la conjunción entre lo que es la química y la odontología. De esta manera el doctor Bonocor, que es químico, se convierte igualmente en dentista, y posteriormente se trasladan al Eastman Dental Center de la Universidad de Rochester en Nueva York, en donde, trabajando junto con el técnico Michael Glenna, pues pudieron desarrollar una gran cantidad de materiales y pues también un grupo importante de investigadores que desarrollaron los sistemas de polimerización por luz ultravioleta, los sistemas de selladores de fosas y fisuras y pues los primeros adhesivos dentales que eran a base de cianoacrilato de metilo, el famoso Crazy Cola Loca. Fue el primer adhesivo, el Crazy Cola Loca, y fue hecho por un dentista. Claro, ya podemos ver ahora los cambios que existen a nivel de lo que es esta escuela y pues finalmente todo lo que se ha aportado, no solamente en esta universidad, sino en una gran cantidad de escuelas y por investigadores que se dedican al estudio de la adhesión. El grabado del esmalte es lo que se inicia en ese momento, pero parece que ya se nos olvidó el grabado del esmalte. Esto es algo terrible porque si nosotros únicamente estamos pensando en grabado dentinario, vamos a tener problemas a nivel de lo que es el margen exterior. Tendremos manchas, tendremos muchas veces inclusive fallas a nivel de esmalte y tal vez tengamos una adhesión dentinaria. Es lo que se está buscando ahorita, adhesión dentina. Pero tenemos que recordar que el esmalte es la parte exterior, ¿sí? Y en algunas ocasiones, claro, tenemos márgenes de dentina, pero tenemos que conjuntar ambos. No podemos olvidar que los dos tejidos vienen conjuntos dentro de lo que es nuestra restauración. La interfase esmalte-resina, ¿sí? Sus tracks de 25 a 50 micrones y lo que sería el grabado de los prismas del esmalte, que fue lo que estudiaron Bonocor y colaboradores hacia los años 50 y ya después fueron pues, conjuntados con una gran cantidad de investigaciones en una gran cantidad de universidades a nivel mundial.
los patrones de grabado del esmalte iniciales, en donde, por ejemplo, son estos estudios de Silverstone en la Universidad de Iowa, en donde observaban que existía destrucción de la parte inferior de la cabeza del prisma, en un patrón de grabado número 1, en un patrón de grabado número 2, destrucción de lo que es la circunferencia del prisma, y un patrón de grabado número 3, en donde existe una destrucción irregular de lo que serían los prismas del esmalte. Esto se observa en muchas ocasiones a nivel de cúspides, esto se observa a nivel de esmalte prismático, y esto se observa a nivel de la zona cervical de los dientes. No es tan exacto el patrón de grabado dentro de lo que serían estas zonas, por lo que tenemos que tener mayor cuidado. Se observa indistintamente este patrón de grabado del esmalte. Se observa, sí, a nivel microscópico, pero a nivel clínico no podemos verlo. Pero lo importante es que tengamos un buen grabado a nivel clínico, el que podamos observar que hay un escarchamiento de la estructura del esmalte, que se deje el tiempo necesario, que se lave y que finalmente también pues tengamos nosotros el cuidado de colocar sin ningún tipo de contaminante. El esmalte cervical, el esmalte prismático, presentan un grabado irregular, como les decía, y también a nivel de las cúspides, la punta de las cúspides. Por lo mismo, en muchas ocasiones se requiere un poquitito más de tiempo en estas zonas de grabado. Bien, vamos ahora a lo que sería también la dentina. El esmalte y la dentina son completamente distintos en su composición. El esmalte tiene 96% de material inorgánico grabable, 1% de material orgánico no grabable, 3% de agua. La dentina, por otro lado, tiene 70% inorgánico, 18% orgánico no grabable, ¿sí? Y 12% de agua. El esmalte es insensible, es el tejido más duro del organismo. La dentina transmite estímulos receptores, dureza similar al hueso y es altamente sensible, y esto es importante. Siempre tendrá agua en su composición. Por lo mismo, cuando se empezaron a hacer los estudios de grabado dentinario, Hager y colaboradores en el 51, Kramer, McLean, Guinetti, Bonocore, Fusayama, Nakabayashi en los 80s y finalmente Van Miervik y todos los que continúan actualmente, ¿sí? Inclusive el doctor Espinosa, ¿verdad? O sea, de Guadalajara, que es uno de nuestros grandes investigadores, y todas las personas que tenemos dentro de lo que es investigación de materiales dentales en nuestro país, pues extraordinarios también, nos permiten ver que no existía un grabado dentinario adecuado inicialmente, y que posteriormente, a pesar de observarse un grabado, no existía un material que llegara a pegarse perfectamente a él. Así que, durante la adhesión, la dentina es completamente distinta a lo que es el esmalte. Tenemos que tomarlo en cuenta como un sustrato completamente diferente. No fue sino hasta que en los 80s, Nakabayashi y colaboradores en la Universidad de Tokio hicieron estudios en donde pudieron observar ya adhesión a lo que es la estructura dentinaria. Esto fue debido a la utilización de diferentes nuevos materiales. Dentro de lo que es la Universidad de Tokio, Nobuo Nakabayashi y todo su grupo de investigadores, igualmente, la escuela original, la escuela actual, que es esta parte de aquí, pues se puede observar un cambio completo a nivel de lo que es la odontología en los 80s. Empezó a haber adhesión a dentina, y esto fue porque se empezaron a utilizar monómeros hidrófilos. Igualmente, a nivel químico, también complementado con lo que es el estudio clínico, se llega a conjuntar la formación de nuevos monómeros hidrófilos. El primero de estos fue el 4-meta. Y ya posteriormente, Nakabayashi y otro grupo de investigadores también, otros grupos de investigadores, desarrollan lo que son los nuevos monómeros hidrófilos. Empiezan a utilizar materiales que pueden llegar a tener adhesión a el agua. Por ejemplo, el 4-meta, posteriormente el hidroxetilmetacrilato en otras investigaciones, el MDP famoso, que es lo que vamos a hablar ampliamente, si no tan ampliamente, de alguna manera muy importantemente, porque es el material que estamos utilizando actualmente como adhesivo universal. Y los adhesivos que no eran los hidrófilos inicialmente, pero que finalmente fueron un pues, inicio que permitía de alguna manera estar buscando la manera de unirnos a el agua de lo que es el material dentina. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando grabamos dentina? Nosotros pensamos que únicamente se destruye la parte del túbulo, y no es cierto. A nivel intertubular, en lo que se refiere a las zonas que existen entre los túbulos dentinarios,
En esta zona de dentina intertubular se llega a formar una red muy importante de colágeno. Y lo mismo dentro del túbulo dentinario, pero no se requiere tener una penetración tan grande como en el grabado del esmalte de 50 micrones. En un inicio sí se consideraba necesario y se empezaron a utilizar ácidos muy fuertes, al igual que Bonaparte utilizaba ácidos pues de una manera experimental, pero que no es lo que estamos utilizando en la actualidad. Ahorita, por ejemplo, grabamos tanto esmalte como dentina con ácido fosfórico al 30-37%. Inicialmente se está utilizando ácido fosfórico al 80-90%. Y después ya empiezan otros estudios en donde se empieza a ver que no es necesario tener tal concentración de ácido, sino que una concentración menor para poder tener una penetración adecuada, no tener tanta precipitación que pueda evitar el grabado adecuado. Estudios ya posteriores de Van Meerbeek en la Universidad Católica de Bélgica empiezan a observar lo que es la zona híbrida, la zona de interdifusión dentinaria. Esta zona de interdifusión puede ser de alguna manera a nivel teórico, podríamos considerarla pues árido en lo que se refiere a poder estudiar todas estas situaciones, pues, sin embargo, si nos damos cuenta nosotros de que de esta zona dependen nuestras restauraciones y de que Van Meerbeek la describe de una manera perfecta como una zona donde existe una malla de colágeno que está semidestruida, por donde entra todo lo que es el adhesivo y se llega a imbricar de una manera interesantísima dentro de lo que es el túbulo y entre la zona intertubular, se llega a formar, pues de esta manera, lo que está causando que tengamos nosotros éxito en nuestras restauraciones. Los primeros adhesivos dentinarios con ácidos muy fuertes llegaban a tener muchísima penetración, sin embargo había mucha sensibilidad, sobre todo en lo que fue la quinta generación. ¿Y qué es lo que sucedía? Que cuando nosotros primero que nada disolvíamos lo que es la zona de el estuco dentinario, que es esto, el smear layer, estuco dentinario, se disuelve con el ácido, se llega a exponer la colágena. Pero cuando se seca y se hace lo que es una deshidratación del diente, tenemos nosotros un problema porque se colapsa la colágena. Por eso se recomienda rehumedecer. En nuestra clínica, inclusive, aquí tenemos ahorita con su grupo de personas que trabajan, pueden estar en la parte de arriba viendo la conferencia, ellos pueden decir perfectamente que siempre estamos rehidratando el diente para evitar este problema. ¿Qué es lo que estamos formando entonces? Dos diferentes tipos de grabado. Uno que se lleva a cabo cuando se hace el grabado de la dentina, ¿sí? Otro que se lleva a cabo cuando estamos nosotros observando adhesivos de autograbado. Cuando tenemos nosotros, sí, estos son estudios de Uribe Echavarría y colaboradores en Córdoba, Argentina, en donde nosotros vemos la zona híbrida que Van Meerbeek describe perfectamente. Pero ¿qué sucede cuando grabamos nosotros todo lo que es la dentina? Va a haber zonas desmineralizadas de dentina en donde no llega perfectamente el adhesivo. Sí tenemos nosotros lo que es la zona híbrida, la capa híbrida. Sí tenemos el tag de dentina, el tag de resina dentro de lo que es el túbulo dentinario y la resina. Pero esto en muchas ocasiones llega a causar sensibilidad si nosotros no permitimos que penetre o estamos deshidratando. Por otro lado, ¿qué es lo que observamos con los adhesivos de autoadhesión? Que estos van a formar una capa de reacción-integración más delgadita, una zona híbrida más delgadita, una penetración menor, pero sin embargo no va a haber zonas desmineralizadas que lleguen a causar fallas en la adhesión. Y también hay menos sensibilidad. Entonces podríamos decir de una manera muy segura que ya la utilización de adhesivos dentinarios de autograbado nos permite tener éxito también a nivel clínico y a nivel sensibilidad. Vamos un poquito para atrás, parece que me fue un poquito rápido, ¿sí? Pero si nosotros vemos lo que son los adhesivos de autograbado, lo que son la sexta, séptima A y séptima B generación, según el doctor Michael Dieter, podemos observar nosotros que al principio eran dos botellitas que se mezclaban, después una botellita que se utiliza como grabador, una botellita como adhesivo y después ya los adhesivos de un solo paso. Nosotros ya estamos en la octava generación. Ya estamos en los adhesivos de autograbado llamados universales. Y todo esto es porque han cambiado lo que son los monómeros. De esta generación, rápidamente, el poder mezclar dos líquidos, colocarlos directamente sobre lo que es estructuras de esmalte y dentina. Séptima generación, el tener un
grabador inicial, número 1, número A, o letra A, perdón, número 1, ¿sí? Después lo que es el adhesivo, número 2 o B. Finalmente, son adhesivos AB de 2 pasos, séptima generación A. Y finalmente, lo que nosotros podemos ver a nivel clínico es la colocación de primer sobre esmalte, sobre dentina, ¿sí? Rozándolo, frotándolo para que pueda penetrar perfectamente bien. Y ya después lo que sería el adhesivo, que funciona como adhesivo y polimerizador. Cuando nosotros estamos utilizando este tipo de sistemas, es muy importante no mezclarlos. Estos llevan una instrucción. Primero, colocar lo que es el líquido número 1, grabador. Se dejan 20, 30 segundos, se sopla y se coloca el otro adhesivo. Ya sería polimerizarlo o no, dependiendo si lo vamos a utilizar de acuerdo a las instrucciones de cada fabricante. Por ejemplo, este adhesivo no debe de polimerizarse si se va a utilizar para cemento, pero sí debe de polimerizarse si se va a usar para resina. Para ya estar terminando con estas confusiones, vamos llegando a lo que es la última generación de adhesivos de autogravable, ¿sí? De séptima B, que son de un solo paso. Estos son los adhesivos de un solo paso, en donde ya se tiene todo dentro de una sola botellita, dentro de una misma jeringuita, se colocan, se dejan el tiempo necesario, se debe de estar frotando esmalte, se debe de frotar dentina, ya se polimeriza, ya se siguen las instrucciones del fabricante, y en todo caso ya ahorita lo mismo, pero con los adhesivos universales. Son exactamente iguales en su utilización. Son de una sola aplicación, se deben de colocar grabando, ¿sí? Esmalte, grabando dentina, o sea, frotando esmalte y dentina, y dejándolos el tiempo necesario, soplando lo que es el exceso de materiales y polimerizando finalmente cuando se van a colocar, si es que en su momento está indicado polimerizar. Por ejemplo, es un material que tienes que polimerizar antes de cementar. Este es un adhesivo que no necesitas polimerizar antes de cementar. Entonces, cada uno tendrá sus diferentes indicaciones de acuerdo al fabricante y su fórmula. Me preocuparía en algún momento dado, cuando estamos tan acostumbrados a tener adhesivos que no son autoadheribles, el que llegara alguien y me dijera, tienes que utilizar esto, te puedo asegurar que funcionan, son seguros, pero en realidad son universales. ¿Cuánto duran? No es mejor volvernos a la cuarta generación de adhesión. No es mejor volver a donde eran multibotellitas, en donde grabábamos nosotros dentina y esmalte. ¿Cuánto durarían actualmente? Pues la gran diferencia que tenemos en este momento es el tipo de monómero que tenemos. Los monómeros son funcionales a nivel universal. Se pegan a cerámica, se pegan a dentina, se pegan a esmalte, ¿sí? Y en algunas ocasiones, sin embargo, sí sería muy importante que volviéramos un poquitito a lo que es la adhesión al esmalte. La adhesión al esmalte es diferente a la adhesión a dentina, como ya hemos dicho previamente. Lo que se está utilizando actualmente, para no poder entrar en una polémica y el utilizar más tiempo del necesario, es el hacer un grabado selectivo del esmalte. Esto no va a perjudicar en ningún momento dado a nuestras restauraciones, a nuestros adhesivos, pero sí puede llegar a ser muy importante el tener un biselado del esmalte. También puede llegar muy importante el tener un grabado del esmalte, y sin embargo en muchas ocasiones, por ejemplo, en casos difíciles, en pacientes que se estén moviendo, inclusive podríamos hablar de odontología pediátrica, en donde tienen que trabajar más rápido nuestros colegas, porque pues los chavitos son un poquito más inquietos, aunque tenemos adultos que son igualmente inquietos y difíciles de atender. Tenemos la tranquilidad de que los autoadhesivos funcionan muy bien a nivel de esmalte. Ahora, ¿por qué estamos utilizando lo que es un poco de grabado del esmalte? Porque en muchas ocasiones hay algunos adhesivos que dan un grabado insuficiente. Esto era con los primeros autoadhesivos. No había un grabado suficiente, y esto llegaba a causar que no existiera una buena adhesión a nivel de esmalte. Esto fue con los primeros adhesivos de autograbado. Posteriormente, al estar aumentando el número de investigaciones, se dieron cuenta que tenían que disminuir el pH. Actualmente estos adhesivos son de un pH bastante bajo, graban muy bien el esmalte, se adhieren muy bien al esmalte, y tenemos que tomar en cuenta de que por lo mismo también pueden llegar a ser bastante agresivos con la encía, bastante agresivos con el labio, si ustedes no están utilizando dique de hule, bastante agresivos con lo que sería el que si soplamos
estos materiales, el primer se va al tejido, llega a quemar, imagínense ustedes a nivel tejido ocular. Por eso, utilizar la cantidad adecuada. Entonces, podemos observar que existe un buen grabado de esmalte, existe una buena penetración dentro de lo que sería el adhesivo dentinario. Va a haber diferentes capas más gruesas, más delgadas de adhesivo dentinario o no, pero va a haber una penetración adecuada dentro de lo que es esmalte, incluyendo en zonas de un esmalte que puede llegar a ser un poquito más difícil, como por ejemplo zonas de esmalte prismático o de distribución irregular a nivel de los prismas del esmalte, dependiendo de la angulación de nuestra preparación. Es en serio importante el que nos demos cuenta entonces que los agentes autoadhesivos funcionan a nivel sin y con grabado dentro de lo que es el esmalte. Optimón Versa, por ejemplo, se observa que va a tener penetración dentro del esmalte adecuada con grabado, sin grabado del esmalte, y sin embargo, bueno, en muchas ocasiones nosotros estamos utilizando el grabado selectivo del esmalte porque tenemos un poco más de tranquilidad a nivel de nuestros márgenes y no llega a afectar. Pero como ya se dijo, y sí me gustaría que de alguna manera lo tuviéramos nosotros, dependiendo del criterio clínico de cada situación, el que decidamos grabar o no grabar esmalte, ¿sí? Y en todo caso, si es necesario utilizar un autoadhesivo, que sea un autoadhesivo que comprobadamente funcione a nivel esmalte y a nivel de lo que es dentina. Y si no, nosotros tenemos que volver a la generación anterior y aquí sí es necesario lo que es el grabado del esmalte obligatorio. Bien, en sistemas de autograbado ya dijimos que vamos a grabar esmalte en la gran mayoría de los casos. ¿Sí? Cada quien tendrá su criterio, pero nosotros por lo general hacemos un grabado ligero del esmalte, 15-20 segundos, y posteriormente ya colocamos el grabado, los autoadhesivos dentro de lo que es dentina, ahí estamos frotando, y en esmalte también. Pero ¿qué sucede cuando estamos grabando o no grabando dentina? Está indicado grabar o no grabar dentina. Tenemos los sistemas de grabado total. Todo esto que estamos hablando podemos observarlo también dentro de este mismo libro de Douglas, de Terry Douglas, en donde vamos a observar los diferentes sistemas adhesivos con lo que es este estudio de Perdigao, un gran investigador portugués de hace muchos años, que nos hace ver que inclusive, vean ustedes la fecha 2003, que los autoadhesivos, ¿sí?, podían llegar a entrar dentro de lo que es el esmalte. En el esmalte, aquí está el autoadhesivo. En el esmalte, aquí está también lo que es grabado, el adhesivo. Pero en la dentina, ¿qué es lo que sucede? Tenemos nosotros que en autograbado, la resina penetra, se forman tags de resina, sin necesidad de grabar la dentina. En grabado, donde nosotros ya tenemos un adhesivo que está penetrando donde hubo grabado con ácido ortofosfórico, va a haber una capa mayor, más gruesa de lo que es el adhesivo. La zona híbrida será más gruesa. La zona híbrida o la zona de interdifusión, porque aquí ya es distinta, va a ser mucho más delgada. Va a haber mayor penetración en los tags, ¿sí? Y va a haber, finalmente, adhesión en ambas. Curiosamente, donde va a haber mayor adhesión a nivel de lo que serían las pruebas de cizallamiento, es aquí, en donde hubo un autograbado sin grabado de la dentina. Y también, por otro lado, hay menor sensibilidad, porque estamos no colocando ácidos, ¿sí? Y no estamos colocando de nuevo ácidos dentro de lo que sería la dentina. Sin embargo, si ustedes mantienen húmedo el tejido antes de colocar el adhesivo, lo más seguro es que si ustedes grabaron lo que es dentina, no tendrán problemas a nivel de sensibilidad, solo si se deseca. Esto es lo que sucedía inicialmente. El grabado penetraba tanto que llegaba a haber zonas en donde teníamos nosotros, perdón, se me adelantó, no penetración de lo que es el adhesivo. Zonas de descalcificación, desmineralizadas sin adhesivo. Zonas en donde al masticar el paciente duele. Por lo mismo nos da mayor tranquilidad un autoadhesivo grabando únicamente lo que es la parte de dentina sin tener que meternos en grabador. Y ahora, otra situación también muy importante, que todo esto venga conjunto con lo que es una técnica adecuada, la colocación incremental, porque ustedes cierran la cavidad de una zona de intención cuando hay contracción de polimerización hasta el mejor adhesivo
y con las mejores técnicas se llega a separar y llega a haber fractura del adhesivo y sensibilidad. Ya vamos a terminar la teoría, a excepción de algo muy importante que vamos a brincarnos ahorita. Y vamos a ver nosotros ya la parte clínica. Entonces, vamos a concluir algo. Autoadhesivo solo penetra perfectamente, autoadhesivo con grabado penetra más, pero pues no hay una gran diferencia a nivel significativo si ustedes deciden seguir con su grabado y les da mayor tranquilidad. Las zonas híbridas o las zonas de interdifusión van a ser más gruesas dentro de lo que es un grabado, más delgadas dentro de lo que es un autograbado. Esto no nos va a afectar a nivel clínico, pero lo que sí va a afectar es que cuando tenemos nosotros adhesivos de autograbado, los colocamos sobre la dentina, hacemos este grabado, lo dejamos 15, 20, 30 segundos. Hay algo curioso que está formándose. Se está formando una zona ácido-base resistente por la formación de la superdentina. También son estudios de la Universidad de Tokio, en donde nosotros, estos estudios de Tagami, de varias personas que vamos a ver ahorita, pues forman una superdentina. Y esto es debido a que una gran cantidad de nuestros adhesivos también tienen fluoruro en su composición. Va a haber un monómero funcional, que es el MDP, que va a penetrar dentro de la dentina y que tiene una acidez que permite el que penetren tanto el monómero como los adhesivos, que penetren dentro de lo que es la dentina, formándose una zona híbrida o una zona de interdifusión. Va a haber interacción química del monómero con la hidroxiapatita y efecto de los iones fluoruros en la formación de esta pues, superdentina. Zonas que están completamente desmineralizadas, zonas parcialmente desmineralizadas, va a penetrar el adhesivo dentro de las mismas, va a penetrar también todo lo que es finalmente la resina que tiene fluoruro en su composición, fluoruro en el adhesivo, y se va a formar esta zona que se llama zona de superdentina. Es una formación derivada de la superdentina, ¿sí? Es lo que es la presencia de un monómero que penetra, de un fluoruro en el adhesivo, y vamos a tener una zona que va a ser ácido-base resistente. Zonas en donde nosotros al descalcificar el diente, aquí están algunos de los otros investigadores, van a ser colaboradores, ¿sí? Y contienen pues mayor resistencia a nivel de lo que sería una caries residual o una caries recidivante, mucho más resistente que la dentina normal. De Mikhailo y otros colaboradores, y finalmente se forma esta zona de superdentina que es creada por la resina adhesiva que libera fluoruro. Giannini y colaboradores, todo esto inclusive en estudios que se han hecho en Brasil junto con Tagami, en donde se descalcifica el diente y en las zonas en donde existe este tipo de adhesivos con este monómero y con lo que es el MDP y con fluoruro dentro de la composición, se observa esta zonita, en donde aquí, por ejemplo, quitan lo que es la estructura dental, se forma una lesión. Y no se forma, ¿sí? Una zona ácido-base resistente, nada más queda el adhesivo. Aquí se puede observar una zona de dentina que ha sido dejada intacta ante el ácido. ¿Esto qué es lo que nos da? Pues una ayuda para evitar problemas a nivel futuro cuando haya un margen expuesto a caries. Y de esta manera tenemos lo que es la superdentina que está, pues, verdaderamente destruyendo lo que sería el ataque carioso. Esto es verdaderamente interesantísimo, ya lo dije, ya lo describí, cómo se destruye el diente a nivel experimental con ácido acético, el que se está dejando una superficie del diente con caries artificial. ¿Sí? Se nota aquí la zona híbrida y aquí la zona de la superdentina. Tsuchiya, Inoue, Shinohara, todo este grupo de investigadores de la Universidad de Tokio de nuevo. Entonces, esta superdentina nos va a dar una gran tranquilidad a nivel de lo que sería nuestras restauraciones estéticas sin caries, con durabilidad, con la utilización de estos adhesivos a base de MDP. En este caso fue Clearfield, por ejemplo, los estudios que estuvieron utilizados, el autoadhesivo Clearfield, y también se llega a lograr, inclusive como pudimos ver, con los adhesivos de Tetra y Tenebond, el universal, y también se llega a lograr con lo que sería el Optibond, ¿sí? Versa. Bien, adhesivos universales, ¿qué es lo que nos puede decir Gary Alex acerca de esto? Sí,
algo muy interesante. Que la diferencia entre monómeros, por ejemplo, entre el MDP, ¿sí? Aquí se llega a observar la zona ácido-base resistente. Y aquí no hay ácido-base resistencia con otro tipo de monómeros a nivel de lo que son las resinas, de nuestros adhesivos. No solamente es esto, sino que también la diferencia de monómeros nos permite tener menor hidrólisis. La gran mayoría de los adhesivos dentinarios que funcionan dentro de lo que es la zona húmeda se iniciaron por el hidroxetilmetacrilato. La desventaja que tiene el hidroxetilmetacrilato es que llega a tener una hidrólisis. En zonas en donde tenemos humedad pues, todo el tiempo, por saliva, en la boca, pues observamos que las restauraciones empezaban a despegarse después de algunos años. Inclusive nosotros con nuestros autoadhesivos que estábamos utilizando y otro tipo de adhesivos, inclusive de grabado total, empezamos a observar que existían ciertas zonas en donde quitábamos una resina ya antigua y se caían. Al estar cortando, salían zonas en donde veíamos, oye, pero si yo la hice bien, y utilicé diquedule, pero utilicé este tipo de adhesivos. ¿Qué es lo que sucede en la hidrólisis de los materiales? Esto es lo que está causando descementaciones, esto es lo que está causando caries, filtraciones y problemas en zonas de dentina donde se colocaron adhesivos que únicamente tenían este tipo de monómeros. En la actualidad, el MDP y otro tipo de monómeros, que también los otros, ahorita se me fue el nombre del adhesivo, pero por ejemplo, lo del Soptibón Versa también tienen un adhesivo que es diferente al de MDP, pero que también tiene una resistencia importante a nivel hidrólisis, ¿verdad? Bien, ahora, si vamos a concluir ya para empezar con la zona clínica, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Grabado total o autograbado? ¿Qué es lo que ustedes utilizarían ahorita en su clínica? Podemos observar la diferencia. El grabado total, resina, ¿sí? Adhesivo, zona híbrida, tags de resina o el autograbado, en donde vemos la zona de impodifusión, la dentina, ¿sí? El adhesivo y la resina mucho más, y el adhesivo mucho más legado. Creo que nos daría mucha más tranquilidad el tener a un autograbado a nivel dentinario. A nivel de esmalte, el tener nosotros la seguridad de que ya hemos tenido un excelente grabado del esmalte. Conjuntemos lo nuevo con lo que es tradicional, pero lleguemos a un equilibrio y de esta manera podemos observar que los adhesivos de autograbado son bastante seguros. Pero todo va a depender del tipo de adhesivo y procedimiento. Cuidado si ustedes tratan de utilizar adhesivos que son de grabado sin grabar, ¿sí? O utilizar adhesivos de autograbado, ¿sí? Dejando más tiempo el grabador. Entonces tendríamos problemas a nivel de lo que son irritación pulpar, a nivel de fallas adhesivas, y por lo mismo, pues seguir las instrucciones del fabricante. Para mí, grabado selectivo del esmalte, ¿sí? Grabado total cuando sea necesario, ¿sí? Adhesivos de autograbado cuando tengamos únicamente lo que es dentina, y pues finalmente el tener una conjunción de los diferentes materiales. La realidad nos lo dice en el libro de Enostroza y colaboradores de Garonefilo. El sellado marginal depende más del operador que del adhesivo. Una buena utilización del material nos va a permitir tener éxito o no éxito. Gilberto Enostroza, Jinji Tagami, nuestros grandes maestros, ¿sí? Investigadores dentro del campo de la adhesión, con los que he tenido la oportunidad de convivir, de tomar cursos, y bueno, finalmente Espinosa, todos los que son, o sea, los grandes investigadores a nivel de la Universidad de Guadalajara, aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en México, a nivel nacional e internacional, pues nuestros investigadores. Ahora, pues lo que es inicialmente con el doctor Bonocor, seguimos con ICDTV, y ahorita en la parte clínica, y pues las personas que a nivel clínico nos desarrollan pues técnicas extraordinarias y que ponen en alto el nombre de nuestro país como el doctor Antonio Bello. Y sé que hay muchos que no estoy mencionando, que ahorita me hago bolas, tal vez sea por la presión de estar en una conferencia en vivo, pero sí, hay grandes personas que están en la odontología mexicana, grandes maestros que verdaderamente pues, nos están dando cada vez más y más de qué hablar a nivel internacional. Said Sánchez, por ejemplo, acaba de estar ahorita pues, dando cursos a nivel internacional. José Cedillo, no vamos a mencionar al gran Cedillo, José Ángel Cifuentes, todos estos, ¿verdad? Pero vamos a dejar de estar echando cebollazos y vamos con el trabajo. Restauraciones directas. Autoadhesivos. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, cómo se utilizaron los primeros autoadhesivos desde los 90s, pero que nosotros no podíamos tener porque existía un
una patente. No los teníamos en México. Actualmente tenemos este material, que es uno de los materiales autograbables de mayor seguridad de 2 pasos, en donde nosotros podemos observar lo que sería la colocación de el primer, a nivel de esmalte, a nivel de dentina, y aquí no estamos grabando, aquí estamos siguiendo la técnica exacta. Y después el bonding, después de haber dejado 30 segundos, después de haber hecho con el adhesivo un poco de frotamiento en todo lo que es el esmalte y la dentina, se sopla, se coloca el adhesivo, se sopla y se polimeriza. Después la colocación de resina flow y finalmente después lo que sería la colocación de resina en la técnica incremental. Sí, aquí se puede ver que estamos colocando sin que se unan las paredes. Otras incrementos y finalmente terminando las restauraciones. Bien, resinas muy sencillas, pero vean ustedes qué es lo que estamos observando todos los días, el pan de cada día. Resinas en dientes posteriores, con grandes problemas. Vean ustedes lo que vemos por falta de uso de adhesivos. El paciente encuentra aquí como que le están vendiendo queso, le dan un hueso. Sí, verdaderamente pues es algo donde se le están pues engañando al paciente. Resinas en posteriores con problemas. Y pues el cambio de las mismas, finalmente con técnicas ya adecuadas, con aislamiento, niquelule, utilización adecuada de los adhesivos. Y esto pues con las diferentes técnicas. Vamos a hacer un repaso rápidamente. Autograbado, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos con el Bonds Universal. Estamos grabando, frotando en esmalte, frotando en dentina, ¿sí? Con el grabado total, grabamos todo, colocamos lo que es el adhesivo, no se necesita grabar ni frotar tanto. El grabado selectivo del esmalte, en donde se graba el esmalte y se frota en dentina. Adhesivos como el Clearfield Universal Bond, que es algo de lo que nosotros estamos viendo ahorita, que son indicados para investigar, para restauraciones directas o indirectas, y que tienen la posibilidad de utilizarse en grabado total, autograbado o grabado selectivo. Y también, pues, una indicación, porque este es un adhesivo que tiene MDP y nos permite tener también, en todo caso, utilizarlo como un primer sobre lo que es circonio, sobre lo que es resina, sobre lo que es, en algún momento dado, también un poste de fibra de vidrio. Las 3 técnicas de grabado, lo que es el grabado, el autograbado y el grabado selectivo. Y aquí vemos lo que estábamos platicando hace rato, pero de una manera ya real a nivel de microscopía electrónica. La zona de hibridización, Mirri y colaboradores en los 90s, o la zona de interdifusión o reacción-integración. Sí, una nanointeracción, zona de nanointeracción, en donde estamos observando una zona mucho más legada de adhesión a dentina, sí, sin tener que hacer el grabado de lo que es el esmalte, la dentina. ¿Qué es la ventaja de estos nuevos adhesivos? Que tienen adhesión a esmalte, a dentina, a cerámica, a resinas, a metales preciosos, no preciosos y óxidos metálicos como la circonio. Básicamente, por ejemplo, este adhesivo Clearfield tiene el MDP, tiene el bis-GMA, tiene el hidroxitilmetacrilato y diferentes agentes que son inclusive sus bases, que es a base de alcohol, agua, y sus agentes acopladores como silano para lo que es el material cerámico. De esta manera se pueden considerar adhesivos universales. ¿Son o no son en algún momento dado universales? Definitivamente tienen mayor adhesión a lo que es todos los diferentes materiales. Ahora, en su momento, nosotros no podemos considerar que sean todavía 100% universales, porque en ciertas técnicas y en ciertas situaciones, por ejemplo, la cementación de lo que es una corona, ¿sí?, sobre un aditamento de implante metal contra metal, si estamos colocando esto, requiere no colocarlo únicamente así. Necesitan los dos un adhesivo, necesitan los dos un arenado, se puede colocar, pero tiene que ser un adhesivo compatible. Entonces, cuidado porque pensamos que por ser universales van a pegar fácilmente. Sigamos instrucciones. Clínicamente, desde lo más sencillo, siempre biseles, buenas preparaciones, una clase 3, algo en donde nosotros estamos haciendo inicialmente una preparación sin bisel.
Me voy un poquito rápido. Aquí está la preparación del margen sin bisel. Pero la verdad es que los márgenes, cuando tienen un bisel, nos permiten tener mucha mejor sellado y mejor adhesión en estas zonas. Aquí se puede ver el biselito todo alrededor de los márgenes. Estas preparaciones con bisel no son nada nuevas, vienen desde los 80s, Roulet colaboradores nos recomiendan este tipo de biseles para evitar problemas a nivel de lo que es estética y poder disminuir la visibilidad del margen. No solamente a nivel marginal estético, sino también a nivel de lo que sería, una vez hecho este tipo de grabado selectivo del esmalte, el sellado de este bisel y la colocación de nuestro adhesivo, restauraciones que van a tener sellado marginal a largo plazo. Algo importante es cuando estamos terminando nuestras restauraciones, por ejemplo, este tipo de restauraciones donde colocamos lo más exacto posible el material, no estar utilizando fresas a nivel de los márgenes, y sobre todo a nivel del margen cervical. Colocar nuestro material con calma, no colocar unas plastas, quitar todo con fresa, ¿sí? De preferencia, quitar únicamente el excedente, sobre todo a nivel cervical, cuidado con meter fresas de alta velocidad. Si se nos pasó algo, porque finalmente en algunos casos sí hay situaciones clínicas más difíciles, baja velocidad y fresas determinado sin corte que raye. Unas sencillas clases 3, pero sin embargo el pan de cada día nos permite tener nuestro éxito a nivel profesional. Esto fue restauraciones directas. Esta es nuestra vista, la vista que tenemos desde aquí en Irapuato, desde la casa de ustedes. Ven ustedes qué maravilla, el Cerro del Piloncillo, y pues la preciosidad que tenemos a nivel también de la naturaleza de nuestro país en general. Estoy seguro que todos ustedes tienen sus lugares extraordinarios donde viven y finalmente pues también está viendo que tenía personas de Argentina inscritas. Un gran abrazo a mi amigo Norberto, a todas las personas que nos pueden observar en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, a nivel general, ¿no? Creo que más puedo decir que el gusto de estar con ustedes por este medio. Porcelana sin metal. Inicialmente lo que era el metal dentro de las restauraciones, que hacía que se observaran estas zonas oscuras, y posteriormente ya cuando va iniciándose el uso de silicato de litio, de zirconias, de diferentes tipos de materiales, ¿sí? Que tuvimos inicialmente, como por ejemplo el Inceram, las nuevas cerámicas dentales y sistemas en metal, el Empres, la cerámica conducita reforzada, y silicato de IMAX, alumina infiltrada por vidrio, Inceram, y los diferentes sistemas de circonio que estamos utilizando, básicamente los policristales de circonio tetragonal itrio de las diferentes compañías. Finalmente podemos hablar de todas las compañías que tienen, como lo que sería Ivoclar, como sería finalmente también Curaray, Floritaque, y pues todas las compañías ya tienen este tipo de sistemas extraordinarios. ¿Sí? Ahora, restauraciones parciales. ¿Sí? Incrustaciones que fallan por malos márgenes, se trata de buscar la estética, pero en muchas ocasiones nosotros colocamos un onlay con materiales que llegan no a tener la resistencia. Fractura en este caso, fue un paciente bruxista, pues se fracturó a los 6 años, por fortuna tenía. Actualmente, si nosotros vamos a utilizar un sistema de circonia monolítica o vamos a utilizar un sistema IMAX, tendríamos nosotros, pues, o tendríamos nosotros, estamos ignorando aquí que se está desactivando la página y cámara web. No sé si en su momento se está perdiendo algo. No sé cómo vemos por allá por I+D. Les salió un anuncio, pero bueno, voy a seguir. Interrumpir. Sí. Perdón, doctor, por interrumpir. Por favor, ¿podría regresar 2 diapositivas atrás? ¿Sí? Sí, ahí, por favor. Muchas gracias. Ok. ¿Quieres que repita todo lo que dije aquí? Sí, por favor, doctor. Es que se nos cortó un poquito el audio. Ay, perdón, ¿saben qué? Lo que pasa es que también voy hecho la raya porque como es una conferencia medio larga. Ya casi está a tiempo, pero perdón, no sé si fue porque cambié muy rápido todo. Muy bien, me avisan, por favor. Bien, aquí lo importante es que en pacientes bruxistas tenemos que tener muchísimo cuidado cuando
observamos este tipo de desgastes, ¿sí?, en seleccionar el material adecuado. Cuando nosotros estamos colocando un material, por ejemplo, un onlay de silicato de litio, o en este caso fue un onlay Empress, en muchas ocasiones es preferible la utilización de circonia, porque vamos a tener menos posibilidades de fractura en la porción de los molares. Yo siento que de premolares hacia adelante el uso del disilicato de litio no tiene ningún problema, o inclusive la utilización de coronas completas de disilicato de litio cuando tenemos oclusión controlada. Pero a nivel de restauraciones parciales, ¿sí?, con grosor limitado, pues sí tendríamos nosotros que tener un poquito más de cuidado, porque en muchas ocasiones los pacientes bruxistas pues pueden llegar a fracturar restauraciones estéticas. Por eso se decidió aquí la utilización de una corona tradicional metal porcelana que está funcionando desde hace 19 años. Entonces, cuando tengamos nosotros la necesidad de colocar restauraciones en la porción posterior en paciente bruxista, circonia monolítica, o ya finalmente en casos específicos, pues podemos volver de nuevo a lo que es un onlay de oro. No hay mejor restauración. Ahora, pues finalmente se podría hacer tal vez algún material como tipo, pues albacasto o algún otro tipo de material de plata paladio. Pero sí, no siempre todo va a ser odontología estética. Esta es la razón. Estudios de Malamet y Sokransky nos hacen ver que a medida que nos vamos más a la porción posterior, va a haber mayor posibilidades de fractura. Sobre todo los segundos molares inferiores son los que más fracturan, seguidos por segundo y primer molar superior. Después primer molar y después nos vamos a los premolares. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la posición dental, son estudios hace 14 años, en donde se observó que las restauraciones cerámicas pues llegaban inclusive a durar más, ¿sí?, en la porción anterior que en la porción posterior. Aquí algo muy curioso es que también depende, pues muchas veces, de el utilizar adecuadamente todo lo que es, pero también el sexo del paciente. Por lo general la mujer es mucho más cuidadosa, el hombre somos más salvajes, comemos huesitos, y tenemos un poquito de cuidado con los pacientes que quieren comer todo y pues no colocar restauraciones estéticas en posteriores, ¿sí?, sobre todo la porción de molares inferiores del segundo y molares superiores primero y segundo, y ahí seguirnos a un material que puede ser ya sea metal, porcelana, con un buen diseño, o inclusive circonia monolítica. Este es un caso que me interesa mucho mostrar, un onlay, un inlay. ¿Cómo se hizo la preparación inicial? La preparación estética con un doble bisel bucal. La preparación palatina con lo que es un hombro redondeado, achaflanado, sin ángulos agudos. Lo que es la restauración funcionando después de unos años. Claro, aquí hay abrasión, hay fracciones, cambios de color, pero estamos viendo estas mismas restauraciones y sus márgenes 11 años después. ¿Qué les parece si les digo que ayer vino esta paciente? Esto fue el expediente original en el 2000. La restauración, este punto ya se cambió. 13 años después, 17 años después, ya le pusimos su resinita, mayo 2017, y el día de ayer vino esta paciente. Julio 2019, 19 años después, funcionando. Esto, finalmente, es el desgaste, el color natural, fracciones, problemas que tiene la paciente, una pequeña falla marginal aquí en este inlay, pigmentaciones, y tal vez en su momento pueda ser necesario cambiarlo, pero ahorita, 19 años después, pues ya quisiéramos tener 20 años o 19 años de función de nuestras restauraciones, como en este caso que fueron 19 años, también inlay onlay, del 94, y 23 años después, pero claro que aquí hay un truco, aquí ya se cambió lo que era el onlay por una corona completa. 23 años después, pero el inlay onlay sigue funcionando. Entonces, la odontología estética funciona a largo plazo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuidar cómo manejamos las manos, saber cómo trabajar, saber cómo cementar, saber cómo preparar y cómo adherir. Si no, si metemos las manos donde no debemos, pues tendremos grandes fracasos. Siguiendo con los estudios de Malamet y Sokransky, pero ya 16 años, ¿cuál es la longevidad de las restauraciones cerámicas? Y en ese entonces no teníamos los MDPs
En ese entonces no teníamos tantas situaciones como ahorita a nivel de IMAX, a nivel de circonia. Sí, lo que observan estas personas dentro de un estudio a 16 años es éxito en el 91% a 16 años en restauraciones. Claro, perfectamente controladas, perfectamente cementadas, llevadas a cabo, pues, finalmente con un control de una universidad, ¿verdad? Longevidad de cementos. ¿Cuánto tiempo dura un cemento? ¿Sí? 16 años, 19, 20 años. Las resinas, ¿cuánto duran? También lo mismo, bien hechas, bien colocadas, bien incrementadas. Pero un buen cemento, un buen adhesivo, ¿sí? Y sobre todo aquí, en todo caso, se checaron diferentes sistemas. El cemento de resina fue el número 1 en este estudio, en donde se observa que el número mayor de éxito fue con el cemento de resina, ¿sí? Y pues, como lo dijimos previamente, 91% de éxito a 16 años. Bien, vamos a la parte final. ¿Cómo cementar restauraciones metálicas y metal porcelana sin tanta complicación? Sí, la cementación adhesiva simplificada, cada vez más fácil. Se debe de colocar un primer dentro de lo que es la resina, dentro de lo que es la restauración, inclusive metálica. ¿Sí? Un monobond, ¿sí? Luz, un clear film dentro de lo que es esto. Y la utilización, por ejemplo, de este cemento que es el Panavia autoadhesivo. Sí, se coloca el Clearfield también, o un adhesivo dentro de lo que es la estructura dental, y también para las coronas de circonia. Otros materiales de otras compañías, por ejemplo, como lo que es Tetric, lo que es Ivoclar, Multilink, sí, el Monobond, Etch Prime, por lo que se referiría a las coronas de silicato de litio, extraordinarios estudios, extraordinarios resultados, de utilización de un sistema sencillo, o ya yéndonos a lo que serían materiales como lo que es el Biolink, y en este caso también, pues materiales que sirven para metal, para porcelana, como por ejemplo el Panavia. Bien, se me está echando un poquitito el tiempo encima, pero cuando ustedes les han caído coronas de circonia, esto es algo muy común, tenemos que utilizar cementos para circonia. En este caso, por ejemplo, el Panavia B5, ¿sí? La circonia no es grabable, se debe de colocar, sin embargo, su adhesivo, Panavia B5, ¿sí? Lo que es el Clearfield en la parte interior y la utilización de este sistema. Cantidad mínima de materiales, va a haber menos errores. Esto es bien importante. Para evitar errores, siempre tengan un instructivo dentro de lo que es la mesa de trabajo. De esta manera tendremos nosotros, pues, éxito, porque no nos vamos a estar brincando lo que son los diferentes pasos. Muy bien. Esto es cementación simplificada también de circonia. Se coloca el primer dentro de lo que es la corona. ¿Sí? El primer, el primer blanco, lo que es el silano. Esto va dentro de la corona. Puede ser automix, ¿sí? Que es en algún momento dado con su adhesivo. Mezcla manual o automix es cuando se mezcla manualmente o tiene su mezcla con su punta. Primer de esmalte dentina, se cementa lo que es la circonia, colocando el primer sobre esmalte dentina para el diente, dejar 20 segundos, se seca y se coloca el adhesivo, el cemento, dentro de lo que es la corona y se coloca. En dientes anteriores, las coronas de silicato de litio requieren grabado obligatorio, coronas IMAX, necesitan grabado en la parte interior, necesitan posteriormente un silano y posteriormente necesitan adhesivos y cementos especiales que lleguen a funcionar adecuadamente a nivel adhesivo. En este caso, el sistema, ¿sí? Es el Biolink y el sistema de Tetric Bond a nivel universal. Siempre, como ustedes pueden ver, este tipo de adhesivos pueden llegar a causar algún tipo de irritación si lo colocamos en exceso. Zonas traumatizadas, pero 15 días después, pues la cicatrización. Bien, yo voy a brincar un poco al final de la conferencia porque, disculpen, voy a pasarme a los últimos casos ya que estamos a punto de terminar. Lo que son carillas de porcelana,
ver, perdón ustedes. ¿Cómo tengo el botoncito? No sé cómo echar el botoncito a andar. Aquí, perdón, disculpen. Oh, ok. Las carillas de mínima invasión. Vamos rápido, perdón. Vamos para atrás. Carillas sin preparación. Adhesión a esmalte. Vamos a ver todo esto, finalmente, unas carillas de mínima invasión. También esto, pues finalmente, honor a todo lo que son nuestros técnicos dentales, y en este caso, honor. Hay veces que sí es horror, en este caso, honor al EPS. Sí, también a Joel, también en otros casos que estuvimos presentando aquí, de la CERAM. Pero ven ustedes, noviembre de 2012, mayo de 2019, pues esto, pues estamos observando carillas sin ningún tipo de preparación. La evolución, las preparaciones, cada vez más conservadoras. Estas son fotos cortesías del doctor Sergio Hernández, y de lo que son las preparaciones originales a las preparaciones cada vez más conservadoras de carilla, ¿sí? Y cuando es pues, necesario, pues tener una preparación completa. Sergio Hernández, un gran maestro, Roberto Magallanes, otro de mis grandes maestros, a los que verdaderamente admiro y pues no tengo más que darle las gracias. Carillas de porcelana convencionales, ¿sí? Como en este caso, o de mínima invasión, porque este diente está pues bastante lingualizado. Vean ustedes la diferencia. Por lo mismo en uno no se tuvo que preparar y en otro sí se tuvo que preparar. Este es el antes y el después. El antes y el después. Casos también ya de algunos años de función, carillas más invasivas, los provisionales, cementados con una gotita de adhesivo. 1 de diciembre del 2008, aquí está, diciembre del 2008. Cementamos, ajuste oclusal y guarda oclusal obligatoria. 3 de diciembre del 2018. 10 años después, como dice la canción, o como dice más bien el grupo. Y el último caso. La paciente que viene de ortodoncista no es feliz con lo que es su posición, sus colocaciones. Lo que terminó el ortodoncista haciendo fue bueno a nivel oclusal, pero son dientes que ella considera muy antiestéticos, muy cortos los laterales, muy largos los centrales, muy delgados. Y finalmente se hace una preparación convencional de carillas, niveles gingivales anatómicos y siguiendo lo que es el cenit, ¿sí? Anatómico, toma de impresión, en este caso virtual, las carillas, los cementos de resina que vamos a utilizar, también en este caso otros cementos, el NX3, y los cementos Tri-In, que son básicos, también Panavia lo tiene, en este caso se cementó todo con Panavia B5. Se hace el Tri-In, aquí se está grabando lo que es la carilla con ácido fluorhídrico, colocación de adhesivo primer, ¿sí? Monobond o Clearfield, se graba total, se coloca adhesivo, el primer, y se lleva las carillas una por una. Aquí claro que fue con Automix, con lo que es la punta, ¿verdad? Bien, el caso antes y el caso terminado. Disculpen que tuve que correr y quité varios casos de carillas. En realidad, pues fue un poquito menos, pero no quité no quité muchos casos. El caso terminado, antes y después. Y también se hizo blanqueamiento, por cierto, en la parte superior. La paciente queda satisfecha, quiere tener un poquito más parejita lo que es su sonrisa, una sonrisa bastante agradable. Y finalmente, nosotros lo que tenemos que estar buscando es, a nivel clínico, estética, pero el éxito de una restauración
a iniciar siempre por el margen. No sirve de nada tener estética si no tenemos un buen margen. Y no va a durar de nada, o en nada va a durar una restauración si no tenemos una buena oclusión. Todo eso lo dice Harold Sherrill, que es uno de los grandes maestros a nivel protésico de Chicago. Éxito clínico, trabajar en salud, no en inflamación. Manejo interdisciplinario, endo, perio, todo lo que sería ortodoncia, que también se manejaron en algunos casos con ortodoncia, y pues básicamente lo que es prevención. Mantener estabilidad de tejidos, manejo de técnicas adhesivas tradicionales o de alguna manera más modernas, las alternativas lo más conservador posible si es posible, y paciencia para poder esperar a que desinflamen tejidos, a lograr impresiones adecuadas, y finalmente un manejo adecuado nos va a dar restauraciones invisibles. Muy bien, yo quiero dar gracias también a la persona que tuvo mucho que ver con esto, el doctor José Ángel Cifuentes, ICDTV, su creación junto con Héctor Flores, I+D Inteligencia Dental, Diana Montoya, todos ustedes que están haciendo esto, de veras para poder lograr tener una difusión de nuestro colegio, cuyo objetivo fundamental es honrar a los dentistas y también, por otro lado, el dar un servicio social adecuado a nivel nacional y mundial. Sí, es dar de alguna manera pues todo lo que hemos recibido de la profesión. Nuestro colegio, nuestra sección, orgullosamente nuestro presidente y pues todos los que estamos aquí, pues el International College of Dentistry Sección México, que estamos haciendo una muy buena labor a nivel social, a nivel educativo, a nivel pues finalmente también gremial. La verdad es que tenemos que estar unidos para poder tener cada vez mejor odontología. Sí quisiera invitarlos finalmente a nuestra siguiente conferencia de ICDTV. Esta va a ser el día martes 6 de agosto. Va a ser de aislamiento absoluto, técnicas de aplicaciones clínicas para el éxito en odontología restauradora. Extraordinario conferencista que nos va a estar hablando desde Torreón, Coahuila. Como el día de hoy estamos transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. ¿Sí? Él desde Torreón, Coahuila, el doctor Coahuila, el doctor Sergio Favela Flores, nos va a hablar de aislamiento y finalmente aplicaciones clínicas para el éxito odontología restauradora. Por favor, regístrense en inteligenciadental.com aula, ya tendrán ustedes el link. No pierdan las pláticas de ICDTV. Estamos para servirles en el International College of Dentistry, Sección México, y yo, aquí en Irapuato, ¿qué más puedo agradecerles más que su atención, su presencia, el ponerme a sus órdenes en esta dirección, centralcores.com.mx, y mi correo cores10@prodigy.net.mx. Me pasé 5 minutos. Esta es la clínica. Antes, ahorita tenemos ya otro color ahí afuera, pero finalmente esta es su clínica. Estamos admitiendo aquí. ¿Sí? Aquí arriba están ahorita el personal, en la zona de conferencias, pues tratando también de cada día crecer más, y les puedo de veras pues, poner a sus órdenes todo lo que es pues nuestra ayuda en nuestro profesionalismo. Muchas gracias a todos ustedes y pues enhorabuena a Inteligencia Dental, hay más de ella a todos ustedes. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctor Federico Pérez Díez, por esta información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a ICDTV por este programa. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 826. Doctor, si le parece bien, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Sí, adelante. Gracias. Nos pregunta la doctora Ninfa, en caso de odontopediatría, ¿la adhesión es mejor con o sin grabado selectivo? En el caso de ortopediatría es muy interesante porque como existe un esmalte que se le dice inmaduro, que en realidad no es inmaduro, sino que más bien tiene todavía un poquito más de material orgánico al haber erupcionado, se quedan todavía partes de lo que es todo el material del saquito dentario que tenía. Y se tarda más en grabar el esmalte pediátrico en la gran mayoría de los casos. Sí se recomienda el grabado en esmalte, más que nada en pacientes pediátricos. Y claro, el grabado dentinario va a funcionar también adecuadamente en pacientes pediátricos. Pero sí,
Cuidado en odontopediatría, sí, siempre tenemos que tener un poquito más de cuidado con el grabado del esmalte como obligatorio. Muchísimas gracias, doctor. No sé si esto... Sí. Gracias. Perdón, el doctor Héctor Morelos nos pregunta, de un segundo, perdón. El doctor Héctor Morelos dice, excelente plática, como siempre. El utilizar los adhesivos de última generación deja fuera de nuestro armamentario el ácido grabador. Le envía saludos desde Villahermosa, Tabasco. Qué gusto saludarte, doctor. No, el ácido grabador, tenemos que tener ahora más armamentario, porque ahora tenemos que tener un ácido grabador que tenga un poquitito mayor, que se llama, es un Select Edge. El Select Edge o un adhesivo grabador que sea un poquitito más pesado. Sí, entonces nosotros tenemos el Select Edge, por ejemplo, este es de compañía Visco. Lo utilizamos para esmalte, pero utilizamos el semigel para grabar lo que es dentina. Yo creo que todos los casos van a ser diferentes, pero sí, no tires tus grabadores, síguelos utilizando, en esmalte van a ser útiles en muchas ocasiones. Sin embargo, si tenemos un buen adhesivo, autoadhesivo, no va a ser siempre necesario utilizarlo. Pero, por ejemplo, si tú quieres cementar una carilla, necesitas obligatoriamente grabar. Si tú quieres cementar un onlay, obligatoriamente grabar esmalte. Y en muchas ocasiones, pues sí, se puede grabar el puro margen de esmalte, ¿sí? Cuando es una corona y quieres tener una adhesión a largo plazo. Listo. Gracias, doctor. El doctor Daniel Vázquez dice, excelente disertación. ¿Cómo podemos saber cuándo pedimos un autograbador y adhesivo universal de sexta, séptima o octava generación, evitando que nos den lo que no se les está solicitando? Sí, como ya hemos dicho hace rato, al que nos den, pedimos queso y nos dan un hueso, ¿verdad? O gato por liebre. Sí, es bien importante esto, porque tenemos que ver que digan adhesivos universales. Vayan ustedes finalmente a las páginas de los diferentes proveedores y vean ustedes que hay adhesivos universales de autograbado. En algún momento dado ya no, los anteriores no dicen universal, pero sí, no vaya a ser que alguna compañía pues saque algún adhesivo universal que no lo sea. Mejor comprar lo nuevo, siempre lo más, no es siempre lo nuevo lo más adecuado. Sin embargo, en este momento, ya los nuevos adhesivos, como el MDP, era una patente japonesa que ya caducó, ya lo están utilizando todos los nuevos adhesivos. Entonces ya tenemos nosotros la tranquilidad de que estamos utilizando lo mejor y lo más moderno, porque ya estamos utilizando MDP. O el GPDMA, que hace rato se me estaba olvidando, que es el adhesivo de lo que es Optibond Versa, el glicerol fosfato dimetacrilato. Entonces, nuevos adhesivos, nuevos monómeros, mejor éxito. Gracias, doctor. El doctor Salvador Cruz dice, los grabados en adhesivos universales se recomiendan más en tratamientos de ortodoncia, en colocación de brackets, o es mejor grabar y colocar adhesivo como antes. Los adhesivos universales son un poquitito más, menos viscosos, son un poquito más aguaditos. Algunos son un poquitito más viscosos, depende de la marca. Sin embargo, ¿qué sucede si, por ejemplo, tú quieres colocar un bracket en un premolar en una zona húmeda? Utiliza mejor un adhesivo universal, porque el adhesivo universal va a pegar un poquitito mejor. Polimerizas, secas muy bien y ya colocas tu resina. El adhesivo universal tiene también otra situación, que son mucho más compatibles con las zonas húmedas. ¿Sí? Ahora, la ortodoncia pues lleva muchos años de estar utilizando adhesivos de puro bisgma. Puede funcionar perfectamente también eso, pero no es malo al colocar un adhesivo universal, el dejarlo, grabar primero, el dejarlo, expanderlo y después ya colocar tu brackets. Funcionan muy bien los adhesivos universales. Lo que pasa es que son un poquito más delgaditos. Gracias, Sí. doctor. Y nos pregunta la doctora Luisa, ¿es importante realizar el grabado exclusivamente en el esmalte dentinario y qué tiempo aproximadamente debe ser aplicado? Sí, el grabado, si usamos técnica de puro grabado de esmalte, sí, se está recomendando grabarlo por 20 segundos, 15, 20 segundos, 30 segundos máximo. Si se está grabando esmalte. Si está grabando esmalte y dentina, sí dejamos también 15, 20 segundos dentina, 30 esmalte. Siempre grabamos primero esmalte, después rellenamos dentina.
Pero si grabado del esmalte, nosotros vamos únicamente a grabar por 20, 30 segundos máximo. Si son pacientes pediátricos, a veces se puede ir un poquitito más a 60 segundos, 50, 60 segundos. Por lo mismo que platicábamos, el esmalte pediátrico tiene un poquito más de material orgánico. Cuando acaba de erupcionar el diente sobre todo. No sé si tengan más preguntas, estoy para servirles. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Ramón Arévalo. Dice, buen día, doctor. Felicidades por sus grandes conocimientos y sobre todo por compartir. ¿Me podría decir qué marca de ácido grabador recomendaría? Nosotros en realidad utilizamos adhesivos grabadores de todas las compañías. O sea, por ejemplo, tú compras un estuche de lo que es el sistema Ivoclar y tiene sus grabadores. Todos funcionan bien. O compras el sistema de Curaray y tiene sus ácidos grabadores. Los de Visco también. Si tú vas a comprar un adhesivo, un grabador aparte, por ejemplo, los grabadores de Visco vienen dispuestos finalmente en jeringas de grabado total o de grabado selectivo. Pero también, si tú compras, por ejemplo, con Ultradent, la compañía Ultradent te vende un grabador, también ácido ortofosfórico 37%, que puedes tú rellenar. Todos funcionan muy bien. Aquí más bien es la mano, cómo lo utilizamos. Y siempre muy importante el revisar que no dejemos grabador, porque cuando se queda grabador, no polimeriza la resina. Pero sí, todas las marcas funcionan muy bien, doctor, y gracias por tu pregunta. Gracias, doctor. El doctor Jiménez dice, ¿se puede cementar las restauraciones en circonio con cemento de oxifosfato con éxito o por qué no se debe utilizar? Definitivamente esto es algo curioso, pero el oxifosfato, estamos viendo, ahora que estuvimos viendo casos de 15, 20 años, tenemos coronas de fosfato cementadas hace 30 años. Y cumplo ahora 40 años esta semana. Felicidades a la 12ª generación de Unitec. Cumplimos 40 años de egresados y estamos, pues, de veras celebrando. El oxifosfato es un extraordinario material, pero todo va a depender de que tu restauración tenga retención suficiente. ¿Qué es lo que se necesita en todo caso? El arenar la circonia. Vas a arenar circonia, puedes colocar un primer para la circonia, porque la circonia no se le pega casi nada, ¿sí? Y en algún momento dado, pues puede funcionar el oxifosfato, pero ahí sí, en su momento, creo que funcionan mejor los cementos de resina. Ahora, hay gente que está cementando coronas de circonia con IRM y les funciona. ¿Sí? Todo dependerá de la retención y finalmente del sellado marginal. Yo tal vez preferiría cementar la circonia con un cemento de resina específico, un Panadia B5, en todo caso, pues finalmente cementos que tengan sus primers, por ejemplo, los sistemas de Ivoclar, los sistemas de Ultradent, todo lo que son los sistemas de Visco, pero finalmente, si tú tienes un muy buen margen, puedes cementar con oxifosfato, pero un muy buen margen. Si estamos esperando que sea de un margen que lo cubra la resina, el oxifosfato sí llega a tener una tendencia a disolverse. Con buen margen todo se puede, hasta con IRM. No digan a nadie. Gracias, doctor. El doctor Calderón pregunta, en caso de los adhesivos universales, ¿es mejor aumentar el tiempo de evaporación para aumentar la resistencia de unión? En el caso de adhesivos universales, cuando tú los colocas y los dejas 30 segundos, que es el mínimo que nos piden, algunos dicen 20, algunos 30, sí tenemos que dejarlo, sí, los 20, 30 segundos. El tiempo después de limpieza del material, sí, el tiempo de evaporación, que es lo que yo entiendo, el adelgazar el material, pues debe de ser unos 3, 4, 5 segundos, no mucho tiempo. Sí, soplar, expanderlo, pero no echarle mayor de 4 o 5 segundos. Y con aire perfectamente limpio. ¿Qué es lo que hace? Al estar colocando nosotros nuestro adhesivo, dejamos que funcione. Pero después vamos a, se puede decir evaporar, en este caso yo diría más bien dispersar. Dispersarlo, pero dejar suficiente material. Si lo dejas mucho más tiempo, puede volatilizarse todo. Y ya no queda suficiente adhesivo. Nosotros, para adhesivos, para lo que es cementación, si colocamos una capa muy delgada, si lo dejamos 5 o 10 segundos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, adhesivos como el Tetric Bond Universal, lo dejamos que
se volatilice bien, polimerizamos y ya cementamos. Pero en otros casos, como por ejemplo con Clearfield y otros adhesivos, por ejemplo Optibond Versa, que no necesita polimerización, vamos nosotros a volatilizarlo únicamente 5 segundos, ¿sí? Y después ya colocamos el cemento encima. Depende de la técnica. Sigamos instrucciones del fabricante. Pero muy buena pregunta, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. El doctor Palomares le manda saludos desde Perú y su pregunta es si es importante aplicar silano encima de una restauración antigua para poder tratarla con resina nueva. Sí, una restauración antigua tiene diferentes, doctor Palomares, como usted lo sabe perfectamente bien, niveles de absorción de agua. Una restauración de resina antigua muchas veces no la quitamos completamente porque tenemos el miedo de que al quitarla nos encontremos ahí con la pulpa, ¿verdad? Sí, o algún otro material que ya no vamos a tener tanta compatibilidad. Entonces quitamos todo lo que es la resina antigua, lo más posible, o algún material antiguo. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Un adhesivo universal. Los adhesivos universales tienen silano, doctor. Por ejemplo, el Clearfield Rosa tiene silano en su composición. Entonces ya no tenemos que preocuparnos por silanizarlo. El propio adhesivo universal nos va a servir para silanizar la restauración antigua. Pero sí, muy importante. No únicamente grabar y colocar ahí la resina o cualquier adhesivo. Tiene que ser algún adhesivo universal. ¿Sí? Tetrakennebond también, universal. El Optibond Versa también universal. El Optibond universal, que ya viene también, aquí en México todavía no sale. Pero sí, adhesivos que tienen silano en su composición. Esto lo puede usted saber por medio de la compañía que decida comprar su adhesivo, doctor. Y saludos también a Perú. Sí, estuvimos sacando ahorita cosas de Nostroza, de nuestro gran maestro. Gracias, doctor. El doctor Manuel Llerena le envía saludos desde Tepic, Nayarit, y le pregunta cuáles serían los grosores ideales y mínimos de las restauraciones de disilicato de litio y los de circonia, y también le pregunta qué tanto recomienda el arenado de los tejidos dentales para aumentar la adhesión. Muy bien, disilicato de litio, tanto como disilicato como circonia, en disilicato de litio va a depender muchísimo de dónde lo vamos a colocar. Por ejemplo, una carilla de disilicato de litio puede ser de 0.5, 0.7 micras. Sí, sobre todo en carillas muy conservadoras, el disilicato funciona porque tiene mayor resistencia. Igual que finalmente las carillas que puede hacer un buen laboratorio a nivel feldespáticas, pero sí en disilicato 0.5, 0.7 a nivel carillas. Pero por ejemplo, si usted está buscando un disilicato de litio que funcione adecuadamente a nivel oclusal, unos 2.5 milímetros. El circonio igualmente 2.5 milímetros, un mínimo de 2 milímetros, ya como máximo. 1.5 estamos tentando a fracturas tanto de circonia como de disilicato. Y la otra parte de la pregunta, ya ven, ya mis cebollas, Diana, perdón, ¿cuál era? Sobre a qué nivel de tanto lo que es recomienda el arenado de los tejidos dentales para aumentar la adhesión. Es que ahorita está muy de moda. Se me olvidó mencionar, por ejemplo, los cursos que tuvimos hace poco, ¿no? Con el doctor Shish, y con otras personas que están haciendo esa técnica de arenado. El arenado a nivel dental tiene que tener mucho cuidado. En primer lugar, se utiliza un óxido de aluminio que tenga menor grosor, menor potencia, o inclusive se está arenando con bicarbonato de sodio. Si estamos utilizando el arenado, por ejemplo, antes de cementar una carilla, tener mucho cuidado de calibrarlo, y ponerlo a menos o sea, únicamente para su estación de limpieza. No recuerdo exactamente el setting del aparato de arenado, pero sí, en algunos casos sí se está recomendando arenar. Pero cuidado, porque podríamos dejar, si no tenemos un aislamiento limpio, podríamos arenar la encía y empieza a sangrar. Por eso se utiliza bicarbonato de sodio. Y a menos de 20 libras sobre centímetro cuadrado, si no me equivoco. Es algo que les tengo que confirmar después, si quieren ya podemos verlo por el correo. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Jiménez. Yo lo estoy arenando. Sí. Gracias. Dice, si tenemos una cavidad oclusal de menos de 5 milímetros, ¿es necesario después de colocar el adhesivo empezar la restauración con una resina fluida o puede restaurarse únicamente con resina sólida? De 0.5, o sea, de 1 milímetro, o de 0.5, ¿de cuánto dice, perdón? Dice de menos 5 milímetros. Una cavidad de menos 5. oclusal. Bueno,
la verdad, una preparación oclusal normalmente tiene que tener un grosor mínimo de 1.5, que es el grosor de la fresa 330. Ok, digamos que sin embargo, si tenemos nosotros una cavidad poco profunda, paciente muy sensible, un paciente que tiene diente ya muy desgastado, y tenemos que hacer una cavidad muy poco profunda. Por decir algo, tal vez aquí estamos hablando un poquito de 0.5 milímetros, de medio milímetro, 1 milímetro. Si ustedes colocan únicamente flow, ya sellamos completamente lo que es la profundidad de la cavidad, y cuando se desgaste, vamos a tener problema porque la de flow se desgasta más rápidamente. Mejor en todo caso, si es una cavidad poco profunda, pues restaurarla directamente con lo que sería resina en pasta, ¿sí? O dependiendo de la oclusión, ¿verdad?, de esa zona. Pero de preferencia sí tener grosor mínimo de cavidad de 1.5 milímetros. Aunque sé que es muy fácil decirlo, ahora hazlo en todos los pacientes, ¿verdad? Pacientes que tengan sensibilidad, o pacientes que ya traen mucho desgaste, o proximidades pulpares. Pues sí, resina en pasta puede tener mayor resistencia a nivel oclusal. Gracias, doctor. El doctor Campos dice, gracias por la conferencia, doctor. Mi pregunta es, ¿qué tipo de protectores pulpares van bien con los adhesivos? Bien, el Teracal, por ejemplo, todos lo que son los diferentes biosilicatos pueden funcionar. Pero también en algún momento dado, si usted... se habla mucho, y esto es algo muy controversial, la utilización de un hidróxido de calcio puede llegar a ser vigente en cavidades muy profundas, ¿sí? Mucha gente lo considera como si fuera algo fuera de este mundo, ya que tenemos que tirar todos los dicales. Creo que no hay que ser tan radicales. Podemos utilizar un Teracal, algún tipo de biosilicato, que son materiales funcionales y que pueden llegar a funcionar ya de una manera más moderna y que también en algún momento dado no causan calcificación de tejido pulpar. En cavidades muy profundas, ¿sí? Si usted no tiene el biosilicato, nosotros podríamos llegar a utilizar pues, algún hidróxido de calcio. Sí, se recomendaría en cavidades profundas. En cavidades que no tienen profundidad grande, la utilización del adhesivo por sí mismo no causa ningún daño a nivel pulpar. Estamos hablando de ya muchos años de estar utilizando adhesivos dentinarios en cavidades de mediana profundidad. Estamos hablando desde la cuarta, quinta generación de estar utilizando, sobre todo la cuarta generación, los estudios de Leinfelder y colaboradores, ¿sí? Los estudios de John Kank y colaboradores, en donde colocaban en cavidades profundas adhesivos dentinarios, ¿sí? No siempre es necesario la utilización de algún tipo de base. Si se considera, sin embargo, puede ser una capa muy, muy delgadita, ya sea de hidróxido de calcio o de un biosilicato. Muchas gracias. Gracias, doctor. El doctor Morelos pregunta, ¿es conveniente utilizar glicerina al finalizar la polimerización de las resinas o de la cementación con cemento de resina? Sí, la capa última de glicerina equivale a lo que sería la tira de celuloide. El tener una capa ya no reactiva el que se polimerice completamente toda la superficie de la resina. Al ya no existir la capa de inhibición de oxígeno, sí, más bien al existir una capa inhibida de oxígeno, va a polimerizar completamente. La glicerina funciona muy bien para poder terminar nuestras restauraciones y dejarlas. Si es que nos quedan tan bonitas que no quisiéramos tocarlas, podemos colocar un poquito de capa de glicerina. En caso de que sea necesario ya el tocar y todo eso, pues se quita esta capa inhibida, ¿verdad? Pero si dejamos perfectas las resinas, pacientes, por ejemplo, que no tienen un antagonista, en ese momento vamos a colocar un implante, hacemos una resina divina, póngale su capa de glicerina para que le quede perfecta. Si no, lo malo es que cuando está en oclusión ya le quitamos la parte exterior y le damos un pequeño talloncito, pero no pasa nada con la glicerina, al contrario, es muy recomendable. Muchísimas gracias, doctor. Sabemos que usted tiene ya algunos otros compromisos. Si le parece bien, esta sería la última pregunta y le haríamos llegar el resto de las preguntas que tenemos. La pregunta es de... Sí, comencemos. Muchas gracias, doctor. Dice, en cierta ocasión escuché que para cementar incrustaciones, los adhesivos autogravantes no garantizaban sellado marginal y había que realizar el grabado en el borde cabo antes de realizar el paso de adhesión y el cementado. ¿Esto es cierto o actualmente esto ha mejorado? Sí, estábamos platicando acerca del grabado de esmalte como una situación que puede llegar a darnos mayor tranquilidad. Yo sí recomendaría hacer un grabado a nivel cabo superficial, definitivamente. O sea, creo que va por el camino correcto.
Y finalmente, en algunas ocasiones, cuando estamos utilizando adhesivos de autograbado, muchas veces no tenemos el esmalte. Entonces grabar dentina no es necesario, eso sí es muy importante. Digamos que estamos hablando de una corona completa. Todos nuestros márgenes están en dentina. No es necesario grabar. Es más, el grabador puede llegar a causar hasta sangrado gingival y contaminación. Si hay un margen de esmalte, sí grábenlo. Con cuidadito, porque si estamos muy cerca de la encía, el grabador puede hacer que empiece algún poquito de sangrado. Pero la verdad es que cuando estamos utilizando adhesivos de autograbado en combinación con los cementos de diferentes tipos, pues que sí tengamos cuidado de seguir todas las instrucciones, ¿verdad? Y ver que sean compatibles con los mismos cementos que estamos utilizando. Eso es algo que no platiqué, pero hay algunos cementos que son compatibles con sus propias marcas. Tengan cuidado con esto, ¿sí? Si ustedes están utilizando un adhesivo Optibond Versa, utilicen un adhesivo Nexus. Si ustedes están utilizando un cemento Tetric Bond, utilicen, en este caso, lo que sería el de resinas Livoclar también, aunque Tetric Bond puede ser compatible porque polimeriza. Pero el Clearfield compatibiliza únicamente si no está polimerizado con lo que es Panagia. Entonces, todas estas situaciones tenemos que tener muy en cuenta. Doctora, ya me fui fuera de su pregunta. Sin embargo, sí creo considerable el que si usted tiene margen de esmalte, grábenlo, le va a ir mejor. Si es grave el margen de dentina, no lo grabe. Y creo que era la última pregunta. Les agradezco mucho a todos. De veras, tanta atención a través de muchos años de conferencias, el poder el día de hoy acompañarme. Y sigamos en la conferencia del doctor Sergio Favela en la siguiente transmisión de ICDTV. Por parte del International College of Dentists, que es pues, la institución en la que estamos ahorita pues, trabajando para este tipo de conferencias, y por parte también de lo que es nuestra afiliación de inteligencia dental, muchas gracias por su atención. Y de verdad que tengan un extraordinario día y mucho éxito en su trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Federico Pérez Díez, por esta interesante información. Agradecemos a ICDTV y a nuestros queridos patrocinadores oficiales. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Irapuato, Guanajuato. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.